¿Y por qué estamos mostrando las imágenes de Madrid? Porque vamos a contar lo que ha pasado con la fracasada investidura, ya anunciada además, de alguna manera, ¿no es cierto?, de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, del Partido Popular, quien perdió hoy la segunda y última de sus opciones para convertirse en presidente del gobierno español tal como estaba previsto, ya que afrontaba la investidura sin haber conseguido los suficientes apoyos, recibiendo más no es que sí es, en resumen, 172 votos a favor frente a 177 en contra y, ojo, un voto nulo. Vamos a hablar de eso también. ¿Con quién? Con Pedro Soriano, abogado, analista político, colaborador del País, como siempre. Además, un gusto conectar contigo, Pedro, para que nos expliques qué es lo que se viene ahora. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Lucía. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Y definitivamente, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo relevante? Porque lo que ha pasado hoy día no ha sido una sorpresa tan grande ahí en la Cámara de Representantes, en el Congreso, en la Cámara de Diputados española. Sí, bueno, lo que ha pasado hoy era más bien crónica de una muerte anunciada, porque el señor Núñez Feijóo se ha pasado todo un mes intentando conseguir 176 escaños o más. Todos los partidos del arco parlamentario de izquierdas o nacionalistas o independentistas le han dicho que no iban a votar por él, y hoy sencillamente se ha consumado el final de ese esfuerzo un poco baldío del señor Núñez Feijóo. Y lo que empieza a partir de ahora es lo más interesante, porque es el proceso de investidura, de potencial investidura de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones. En principio, una vez fracasada la investidura, el rey de España, en su condición de jefe del Estado, llamará a consultas nuevamente a todos los portavoces de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos políticos representados en el Parlamento. Y, en principio, en esta segunda ocasión, le concederá a Pedro Sánchez la posibilidad de acudir a la investidura. Y lo que habrá que ver es si Pedro Sánchez tiene la capacidad de obtener o bien 176 votos, la mayoría absoluta, en una primera votación, o al menos más si es que no es, como decía usted antes, en una segunda votación. Perfecto. Entonces está establecido que esta vez no hay posibilidad alguna de que el rey de España le entregue a otra persona la posibilidad de, por ejemplo, asumir una investidura. Va Pedro Sánchez por ese intento. Si es que no lo lograse, porque todavía no sabemos qué pasa con los compromisos, por ejemplo, de los partidos independentistas, dadas las negociaciones que se están realizando. Si es que no lo lograse, ¿hacia qué se avanza entonces? Si Pedro Sánchez no consigue la investidura, nuestra legislación establece un periodo por el cual se pueden ir repitiendo votaciones o presentándose nuevos candidatos, pero en la práctica eso no va a ser así. Es decir, si fracasa Núñez Feijóo como ha fracasado y si también fracasa Pedro Sánchez, en un momento determinado se disolverán las Cortes y celebraremos elecciones, si no recuerdo mal, el 14 de enero. Perfecto. ¿Y son elecciones generales, es decir, son elecciones de todo el Congreso nuevamente? Sí, se repiten completamente las elecciones, que además sería la tercera vez consecutiva en que se produce esta situación en España. Perfecto, o sea, de alguna manera lo han visto antes, no es nuevo. Lo que podría ser nuevo es quien asume, por ejemplo, como líder del PP. Podrían reemplazarse, dada la distribución de votos, por ejemplo, que han tenido también en sus respectivos cargos. Estoy pensando, por ejemplo, en Isabel Díaz Ayuso. ¿Podría ella convertirse en una representante del PP si es que se diera la posibilidad de avanzar a una nueva elección? O ciertamente a ella le encantaría, pero yo creo que a Núñez Feijóo se le concederá una segunda oportunidad. Perfecto. Entonces, la pregunta que nos queda saber, que nos queda hacer ahora, Pedro, es ¿qué posibilidad tiene Pedro Sánchez de lograr efectivamente los votos, ya sea para la mayoría absoluta de la primera votación o para la mayoría simple en una segunda? ¿Cómo van las negociaciones con los partidos que pueden generar ese desequilibrio? Básicamente, Pedro Sánchez tiene tres polos con los cuales tiene que pactar. Uno es Sumar, que es la coalición de izquierdas, que está a la izquierda del PSOE. Esa, mal que bien, a pesar de que es una combinación de 16 grupos políticos distintos,
acabará pactando con Pedro Sánchez, están ya en el gobierno con él y al final del día no tienen ningún motivo para separarse de él. Luego tenemos en un segundo grupo, digamos que serían los nacionalistas e independentistas vascos, tanto de izquierdas como de derechas. Esos en principio, Bildu particularmente, que es el grupo independentista vasco de izquierdas, ya dijo desde el primer momento que iba a apoyar la investidura. Y el PNV también ha dejado muy claro que si las opciones son Núñez Feijóo o Sánchez, su opción siempre es Sánchez. El gran problema que tiene Pedro Sánchez es el tercer grupo, que es los independentistas catalanes, de derechas, que son Junts, y de izquierdas, que es Esquerra Republicana. Con Esquerra Republicana ha estado gobernando con apoyos parlamentarios externos durante la legislatura anterior, pero Junts ha votado en contra, por ejemplo, de todos los presupuestos de Pedro Sánchez en la legislatura anterior. Ese es el escollo más grande. Pero es que además estamos teniendo un problema adicional que los que vivimos en Cataluña y en Barcelona lo llevamos viendo desde hace muchos años, que es que cada vez que hay que emprender una negociación con estos dos partidos, se produce una puja entre ellos. Cada uno de ellos intenta ser más independentista que el otro, claro, y más radical que el otro. Claro. Ayer, por ejemplo, el Parlamento catalán aprobó una resolución con los votos de la mayoría independentista en el Parlamento para exigir que no se apoyase a Pedro Sánchez si este no daba pasos para un referéndum. No dijeron exactamente un referéndum de independencia, pero se hablaba del término referéndum de autodeterminación en un párrafo anterior del comunicado aprobado por el Parlamento. Esto es una línea roja absolutamente infranqueable y, de hecho, PSOE, claro, la respuesta del Partido Socialista y del Partido Socialista de Cataluña fue inmediata. Fue decir que eso estaba fuera de cualquier posible negociación y de que la línea roja para el Partido Socialista es la Constitución. Yo, honestamente, Lucía, tengo mis días. Hay días que pienso que al final acabarán llegando a un acuerdo. Hoy estoy en que creo que vamos a elecciones otra vez, porque creo que el problema que tenemos ya no es tanto la negociación entre el PSOE y los independentistas como la pugna interna dentro del independentismo. Y además no creo, honestamente, y particularmente del lado de Junts, yo no creo que Carles Puigdemont, el líder de Junts, que está en Bélgica, huido o exiliado, depende, claro, del punto de vista, sea un actor político excesivamente racional, y me parece que es una persona con la que es muy difícil llegar a acuerdos. Y hoy al menos mi opinión es que acabaremos teniendo elecciones. Pero bueno, ojo, que fue dentro de 2 semanas, a lo mejor cambio de opinión. Ojo, que fue lo mismo que nos dijiste, Pedro, cuando recién se produjeron las elecciones. Así es que yo te llevo en el tiempo, ya con una mirada más lejana, el conteo, y has sostenido tu opinión. Así que veremos qué pasa. Bueno, menos mal. Es arriesgado de todas maneras, porque efectivamente estos propios partidos, si es que avanzan una segunda elección, se arriesgan a perder también los escaños que han logrado en el Congreso. Claro. Y ese es un punto. Así es que todo está todavía muy revuelto, pero te agradecemos como siempre contarnos y ponernos al día de qué es lo que está pasando, y además como cada país tiene su propia legislación y su propio sistema electoral, ¿para qué hablar de los parlamentarismos versus los presidencialismos que rigen en América Latina y en América en general, digamos? Es importante también que nos puedas explicar cuáles son los pasos que vienen para un país también tan relevante para nuestra región en términos comerciales y en términos de influencia política. Que estés muy bien, Pedro Soriano, abogado, analista político, además colaborador del país y colaborador permanente también de nosotros aquí en The News. Que estés muy bien. Un abrazo, Lucía. Un abrazo.